Hola a todos, amigos y miembros de la Iglesia de Cristo en Boston. Quiero presentarme, me llamo Patrick Genova y para los últimos 3 años yo y mi esposa Lamisha servimos en el ministerio de adolescentes en la Iglesia de Cristo de Connecticut del Sur. Mi esposa nació en Queens, Nueva York y yo en Maryland. Tenemos 6 años de casados, increíbles, ¿no? Y tenemos un hijo que se llama Jacob y él ahora tiene como 15 meses de edad. Y bueno, es una locura como sabes, ¿no? Antes de llegar a Connecticut pasamos 2 años y medio en España, en Madrid, España, para servir la iglesia y enseñar inglés en colegios. Fue un gran honor cuando Alberto me llamó, me contactara para predicar. Es un gran gozo para mí, para predicar a vosotros, pero también para predicar en español. Y estoy muy emocionado de poder predicar hoy. Tomen en cuenta que el español es mi segundo idioma. Entonces, así que por favor, sean pacientes con mis errores. Y gracias por eso. Y primero quiero empezar y decir gracias a todos ustedes. Sé que ahora estamos también preparando para colecta especial de misiones. Y esa colecta me ayudó mucho, nos ayudó mucho. Cuando estuvimos en España, esa colecta ha ayudado mucho a la iglesia en Madrid. Antes de nada, quiero decir gracias por tu sacrificio. Y hoy vamos a hablar de la luz del mundo. La luz del mundo. Y vamos a una de las escrituras claves cuando hablamos de la luz del mundo. Entonces, vamos a Juan capítulo 8, versículo 12. Juan capítulo 8, versículo 12. Dice, una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. No queremos andar en las tinieblas, pero hay mucha oscuridad ahora en nuestro mundo, ¿no? Hay mucha oscuridad por todos lados. Siempre había mucha oscuridad, pero ahora podemos verlo más claro. Mientras que estamos ahora casi todos en casa para los últimos 3 meses con coronavirus. Pero podemos vencer la oscuridad con la luz del mundo, que es Cristo. Y cuando seguimos a Cristo, podemos siempre andar en la luz. Podemos siempre andar en la luz de la vida. Es una promesa increíble que tenemos. ¿Recuerdas la columna de fuego en Éxodo? Bueno, si no, vamos a leer. En Éxodo capítulo 13, versículos 21 a 22. ¿Estás conmigo? Puedes decir amén en tu casa. Amén, gracias. Éxodo capítulo 13, versículo 21 a 22, dice, de día el Señor iba al frente de ellos en una columna de nube para indicarles el camino. De noche los alumbraba con una columna de fuego. De ese modo podían viajar de día y de noche. Jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Nunca dejaba de guiar, de brillar esa columna de fuego al pueblo de Dios, ahí en el desierto, probablemente momentos de desánimo. En el desierto siempre había Dios guiando con su luz, con su fuego. Tenemos acceso a esa misma luz a través de Cristo. Y el Espíritu Santo dentro de nosotros nos guía aunque hay oscuridad. La luz de Dios, la luz de Cristo, la luz de vida siempre nos guía, aunque siempre existe oscuridad en el mundo, en nuestra vida. Nunca podemos fallar cuando seguimos esta luz. Lo que quiero hablar de hoy, o el punto que tengo, el gran punto que tengo, ¿no? Cuando seguimos a Cristo, la luz del mundo, podemos ser la luz de nuestro mundo. O sea, cuando seguimos a Cristo, una columna de fuego, podemos ser una columna de fuego
en nuestro mundo. ¿Qué quiero decir? Luz de nuestro mundo, ser luz de nuestro mundo. ¿Qué significa? Y mientras que escuches este mensaje, quiero animaros de pensar en tu mundo, tu propio mundo. Colegio, escuela, la universidad, el trabajo, familia, barrio, comunidad y tu iglesia. Eso es un mundo donde vivimos nosotros, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos un mundo propio. Ahí es donde puede ser la luz. Bueno, mi primer punto. Sigue a la luz del mundo. Tenemos que seguir a la luz del mundo, ¿no? Es una invitación que Cristo nos da para seguir a luz. Pero la pregunta es si estamos siguiendo esa luz. Quiero leer una escritura, pero antes, un resumen un poquito, ¿no? Y entonces, después de la crucifixión de Cristo, los discípulos estaban muy desanimados, muy perdidos, ¿no? Se sentían muy perdidos, desesperados. Y hay un momento donde un extranjero aproximan a ellos. Y es Cristo. Y aunque no reconocieron a Jesús en ese momento, Jesús se aproximaba a los dos y les preguntaba, ¿de qué hablan? Bueno, es una prueba. ¿De qué hablan? Jesús está preguntándolos, pero ellos no reconocieron a Él. ¿De qué se habla? Y eso fue después de la crucifixión de Cristo. Cristo quería saber, sí, disfrazado y todo. Bueno, no sé si es disfrazado, quizás los discípulos no podían ver, ¿no? Creo que es más eso. Pero Cristo quería saber si ellos tienen fe o si están deprimidos o lo que sea, ¿no? Y bueno, ellos son humanos y vamos a ver la respuesta de los discípulos después de la pregunta de Cristo. Aquí está la respuesta. En Lucas capítulo 24, versículo 20 a 21. Tenemos la respuesta de los discípulos a la prueba de Cristo en ese momento, o la pregunta. Lucas capítulo 24, versículo 20 a 21. Dice, y como los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron a sentencia de muerte y le crucificaron, pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Pero además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y quería leer eso en la traducción de la Biblia de las Américas. Porque dice esperábamos, que quiere decir que quizás siguen esperando, pero quizás es en el pasado. Eso es esperanza, que ya no tiene esperanza. Y esto fue un tiempo de crisis en las vidas de los discípulos. Probablemente habían perdido la esperanza. Probablemente se sintieron tontos porque habían dejado todo para seguir a Cristo. Quizás también se sintieron un poquito confundidos de si verdad saben cómo seguir a Dios. No sé si te identificas, pero quiero hacer la pregunta. ¿Te has sentido desilusionado en tu vida, en un momento o el otro? ¿Te has sentido un poquito perdido en tu vida? ¿O sin propósito a veces? Creo que todos nosotros en algún momento hemos sentido algunas de esas cosas. Quizás ahora podemos sentir algunas de esas cosas. Antes de seguir, medio serio y entre broma, quiero contaros un poquito de mi desánimo últimamente. Y sí, son quejas y eso, pero quiero que nosotros podamos reír un poquito. Y hay un dicho en España que dice, río por no llorar, río por no llorar. Y cuando hay mucha oscuridad alrededor de nosotros, tenemos que reír un poquito. Bueno, últimamente la oscuridad de mi mundo, de mi propio mundo, y medio broma, ¿no? Ahora, voy a llegar a lo más serio, pero medio broma. Ahora tengo mi oficina en mi cocina. Y eso es muy deprimente y también me distrae mucho cuando huele la comida, cuando huele la comida. También, para los primeros 2 meses no teníamos nadie para cuidar nuestro hijo, Jacob. Entonces, adiós,
a todo nuestro tiempo de calidad con mí y mi esposa. Con mucha vergüenza llevaba la misma ropa día tras día, aunque sí me duchaba, ¿no? Pero coronavirus, no voy a ver a casi nadie para los últimos 2 meses. Ahora en mi ministerio de adolescentes, donde yo y mi esposa estamos sirviendo, los adolescentes siempre se quejan que no quieren reunirse a través de Zoom. Es una lucha eterna para nosotros. Ahora, también mi oscuridad. Hacer folletos virtuales es un parte de mi vida. Ahora, y a veces quiero tirar mi computadora por la ventana. y ahora, bueno, eso me hace reír mucho esto. Yo sé cuando mi esposa se cansa de mí, porque a veces ella me pregunta, ¿has salido de la casa hoy? ¿Has salido de la casa hoy o vas a quedar en casa todo el día? Es una pregunta que ella me hace cuando ella se cansa de mí. Eso es bueno, son bromas, ¿no? Y quejas, y yo sé que son insignificantes en comparación con lo que está pasando en todo el mundo ahora. Pero es un parte de mi oscuridad. Pero ahora quiero compartir con vosotros, con ustedes, sin broma. Últimamente yo he sentido mucha oscuridad. He sentido mucho con respecto a la injusticia y racismo en el mundo. Tengo muchos amigos que sienten mucho dolor ahora, que han sufrido mucho. Y también tengo una esposa afroamericana y un hijo mitad afroamericano. Y muchas veces, me siento agobiado con toda la oscuridad y también de pensar en mi propósito dentro de todo esto. ¿Qué es mi propósito, Dios, dentro de todo eso? Eso me hace sentir muy agobiado. Y de verlo, el dolor que hay en el mundo. Para mí eso es oscuridad. Es como viendo la oscuridad enfrente de mí. Me hace sentir muy deprimido a veces. ¿Cuál es la oscuridad en tu vida ahora? En tu propio mundo ahora. ¿Cuál es tu oscuridad? ¿Es una situación laboral para ti o algo con familia? ¿Los efectos del virus? ¿El racismo e injusticia? ¿Tu futuro? ¿Cuál es la oscuridad en tu vida ahora? Las tinieblas siempre intentan apagar la luz en nuestros corazones, pero Cristo siempre puede llenarlos. Siempre puede llenarnos con más luz. ¿Y saben cómo Cristo ayudó a los discípulos mientras se sentían tan desanimados y perdidos? ¿Saben cómo Cristo ayudó a ellos? Veámoslo juntos. En Lucas capítulo 24, en versículo 27. Y también vamos a leer en versículo 32. Lucas capítulo 24, versículo 27 dice: Entonces, y palabras de Cristo, entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refiriera a él en todas las escrituras. Se decían el uno al otro. Y ahora, después de que Cristo explicó las escrituras a ellos dijeron en versículo 32, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras? ¿Qué hizo Jesús? Cristo abrió las escrituras con ellos, enseñó las escrituras, y a través de las escrituras ellos dio cuenta de que sí hay luz en este mundo. Que sí hay una luz en este mundo que no puedes guiar, mientras que estamos a veces pasando por la oscuridad. Jesús, como la luz del mundo, siempre es la respuesta. Y cuando sentimos las tinieblas rodeando nuestras vidas, necesitamos la luz de Cristo más que nunca. Tenemos que siempre volver a Cristo y su palabra primero. Y también tenemos que redirigir a los demás a su palabra. Yo creo que sucede algo muy especial cuando encuentras las escrituras
Cuando encontramos escrituras que puedan hablar directamente a nuestra situación o las cosas que estamos pasando o que sentimos o que estamos experimentando. Muchas veces, pero muy a menudo, muchas veces lo que hacemos es confiamos en nuestros consejos o dichos o fuerza humana y confiamos en eso en momentos difíciles y no tanto en la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es lo que nos guía en la oscuridad. Antes de que pueda ser una luz para el mundo, Jesús tiene que ser una luz de tu mundo. Antes de que pueda ser una luz para el mundo, Jesús tiene que ser luz para tu mundo. Yo oro para que se lo permitan a Cristo ser la luz de tu vida. Y ahora que tenemos la luz, veamos cómo nosotros podemos ser la luz del mundo. Es mi segundo punto, ser la luz del mundo. Y bueno, antes de empezar con este punto, si seguimos la historia de la gloria de Dios, ¿no? En la Biblia, podemos verlo en el monte Sinaí, luego en el santuario, luego en el templo. Y cuando vino Cristo, vino la luz del mundo manifestado en una persona de carne y hueso. Cuando Cristo sacrificó su vida por nosotros, abrió la posibilidad de que podamos tener la gloria de Dios dentro de nosotros a través del Espíritu Santo. Y ahora nosotros todos juntos tenemos la responsabilidad de ser la luz del mundo, porque tenemos la gloria de Dios dentro de nosotros. El mismo gloria de Dios que existía en Monte Sinaí, que existía en el santuario, en el templo. Y en Cristo. Es un poder que tenemos dentro, que tenemos esa responsabilidad, todos nosotros juntos. Quiero leer en 2 Timoteo, capítulo 1, versículos 6 a 7. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 a 7. Por eso, te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Los dones que Dios nos da en el principio no manifiestan todo su potencial. Estos dones crecen y desarrollan a medida que los utilizamos. Tenemos que utilizar los dones que tenemos. Y es a través de utilizar nuestros dones que podemos brillar para este mundo, que podemos ser la luz del mundo, a través de dejando que Dios nos utiliza para brillar en el mundo, para ganar almas. Pero primero tenemos que ser dispuestos de utilizar nuestros dones que Dios nos ha dado. Hay una escritura que dice, el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Y tenemos que ser fiel en lo poco, que a veces sentimos que tenemos poco, no tengo muchos dones o talentos. Bueno, podemos ser fieles en lo poco que sí tenemos. Quiero contar una historia, de mi vida. Yo soy tercera generación italiano. Y disculpa que leo un poquito, ¿no? Porque no quiero olvidar nada. Yo soy tercera generación italiano. Y para mis bisabuelos, el inglés fue su segundo idioma. Para mis abuelos el inglés fue su primer idioma y el italiano fue el segundo idioma. Y para mis padres, ellos solo hablan inglés. Entonces, el motivo que mis padres tuvieron para inscribirme en una escuela de inmersión de español, no de italiano, en un programa de inmersión de español desde kindergarten hasta quinto grado, fue un misterio muy grande durante la mayor parte de mi vida. ¿Por qué? ¿Por qué quería hacer eso? No tenemos nada... es algo fuera del concepto de muchos de nosotros, ¿no? Que somos quizás tercera generación de otro país o lo que sea, que vivimos aquí. Para mí fue un misterio. ¿Por qué? Yo no sé si mis padres sabían por qué, porque ellos tampoco podían hablar español. Y claro, fue bastante chévere hablar en español con mis hermanos
cuando estábamos en casa porque mis padres no podían entendernos. Podemos hablar en español en frente de mis padres sobre cualquier cosa que queremos hablar y ellos no podían entender nada. Imagínate para un adolescente este don, este poder para adolescente, para hablar y sus padres no pueden entender nada que está diciendo. Pero claro, esta manera de utilizar este don no estaba en armonía con la gloria de Dios, para nada. Yo empecé a descubrir el porqué más tarde. En 2011, después de la universidad, trabajé en el Ministerio de Trabajo para mi estado, en Maryland. En mi trabajo era investigador de reclamos de sueldo. Y la verdad es que conseguí el trabajo para ayudar a los clientes hispanohablantes, porque hablo español. Y yo entendí muy rápido que hay muchos jefes en los Estados Unidos que se aprovechan de los trabajadores latinos. Y mi trabajo fue ayudarles a los empleados latinos, ayudarles a luchar legalmente contra sus jefes para conseguir su sueldo debido. Yo hablé español cada día luchando contra estas injusticias. Ahí me empecé a dar cuenta de que este don que tengo es para servir a Dios en una manera más grande que yo he pensado antes. En una manera más poderosa, digamos. Y para brillar o ser luz para mi mundo. Pero no acaba ahí. Toda esta práctica en mi trabajo de hablar español y de seguir hablando español con los clientes que teníamos después de recibir un reclamo de impuesto, un reclamo de sueldo o salario debido. Y todo eso práctico me ayudaba para a ir a Madrid, el segundo paso, next step, ¿no? Y yo y mi esposa fuimos a Madrid para servir a la iglesia en el campo misionero ahí. Y trabajamos enseñando inglés para poder vivir, pero fuimos para servir la iglesia. Y yo quería seguir utilizando el don que yo sentí que Dios me ha dado para dar más gloria a Dios. Y este tiempo que pasamos en Madrid fue uno de los momentos más importantes de mi vida, utilizando mi don ahí. Me sentí muy cerca de Dios y fue un tiempo increíblemente significativo para mí. Y a través de esas experiencias, por fin, yo entendí la razón que Dios tenía para ponerme en la escuela de inmersión lingüística español. Y sé que Dios tiene más planes para mí. Aunque, como puedes ver, tengo que seguir practicando, ¿no? Y quiero hacer ahora una pregunta. ¿Cuáles son tus dones? ¿Cuáles son tus dones que tienes tú? ¿Y por qué a veces no utilizamos nuestros dones que Dios nos ha dado? ¿Por qué a veces no utilizamos los talentos que Dios nos ha dado? Creo que Pablo sabía las razones que nos pueden impedir utilizar nuestros dones. Y hay cuatro cosas que Pablo habla en la escritura que hemos leído. Pablo habla de timidez, de poder, amor y dominio propio. El timidez nos puede impedir, porque a veces podemos tener miedo de utilizar nuestros dones, ¿no? Podemos tener miedo de utilizarlos. Pablo habla de poder, porque podemos sentir incapaces de cambiar algo, como sin poder. Entonces necesitamos poder para utilizar los dones que tenemos. Podemos pensar, ¿para qué esforzarme si nada cambia? También Pablo habla del amor. Yo creo que eso es clave. Pablo habla del amor y dice, y yo creo que él habla del amor porque si no tenemos suficiente amor para los demás, no vamos a utilizar nuestro don para servir a los demás. Tenemos que tener amor para tener esa motivación, ¿no? Para servir con nuestro don. También Pablo habla de dominio propio. Y si no tenemos dominio propio, no podemos utilizar nuestro don en una manera constante. A veces lo utilizamos y a veces no. Pero Dios quiere que nos brillamos siempre para el mundo, para nuestro mundo. Y quiero animaros a que se enfoquen en trabajar en una de estas cosas. Timidez, poder, amor,
o dominio propio para que podamos brillar utilizando nuestros dones. ¿Qué es lo que impide? Para mí a veces es timidez, honestamente. A veces y me siento, ¿quién soy yo para compartir? ¿Quién soy yo para predicar en español? ¿Quién soy yo para compartir mis convicciones o el evangelio o mi opinión? Porque yo sé que mi vida antes de conocer a Cristo fue un desastre. Mi vida antes fue un desastre. Y yo causó mucho dolor a muchas personas. Por eso me siento que no tengo derecho a hablar o brillar en este mundo. Yo tengo un alma que se siente muy culpable y a veces eso me hace tener timidez. Pero en mi trabajo como líder siervo de adolescentes, yo no puedo ser tímido. Yo siempre tengo que luchar contra eso. Y si Cristo o Pablo estaría aquí dándome consejos, sé que me diría que no sea tímido, que sea valiente, que tenga confianza y que me no preocupe sobre mi pasado porque Dios me ha limpiado por todos mis pecados y que me pusiera las pilas y siguiera adelante. Tenemos que ponernos las pilas y seguir adelante. No con culpabilidad siguiéndonos toda la vida, no con timidez siguiéndonos. Tenemos que brillar en este mundo, da igual qué sentimos de nosotros mismos aquí. Todos tenemos que librar y desatar nuestros dones para usarlo en nuestro mundo. En 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 14. Vamos a leer en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 14. Dice, no descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Y eso es en la Biblia de las Américas. Y me gusta esa traducción porque dice, no descuides el don. No descuides el don que tienes tú. Yo quiero compartir para un momento ahora sobre un discípulo que quizás conocen, quizás no. Él se llama Tristan Sleeper. Tristan Sleeper. Y primero conocí a Tristan cuando él vino a España para un programa de estudiar en el extranjero. Y él también vino para servir a la iglesia. Y fue a través de su don de hablar en lenguas que inmediatamente él tenía un impacto bien grande ahí en la iglesia de Madrid. Y desde que su programa se acabó, Tristan nunca dejó de tener el sueño de volver a Madrid para seguir sirviendo, para seguir utilizando su don. Y hoy estoy muy emocionado porque él ha tomado la decisión de volver a Madrid en septiembre, o por ahí en septiembre, para servir la iglesia de Madrid. Él va a seguir alimentando el fuego dentro. Y quizás ahora tú no estás seguro de cuál es tu don. Y a veces no estamos seguros, ¿qué es mi don? ¿Qué son mis talentos? ¿No? Yo quiero animaros a preguntar a alguien. ¿Qué preguntas a alguien? O cuáles son las cosas, piénsalo, cuáles son las cosas que los demás dicen de ti. O que reconocen de ti. Oh, tú puedes predicar bien, o tú siempre me enseñas bien, o me siento más sano cuando tú me hablas. El don de sanar a los demás, ¿no? Tenemos talentos y dones, porque tenemos el Espíritu Santo si somos cristianos. Mi segunda pregunta con eso, y después de analizar y llegar a cuál es mi don, es cómo puedes. O bueno, en este momento da igual si crees que solo tienes uno don. ¿Cómo puedes utilizar ese don en tu propio mundo? ¿Cómo puedes utilizar ese don en tu propio mundo? ¿Cómo puedes utilizarlo en tu iglesia, en tu hogar, en tu comunidad? ¿Cómo puedes utilizar su don? Imagínate si cada uno de nosotros ofreciéramos nuestros dones sin límites al reino de Dios.
a nuestra familia, a nuestro vecino, al trabajo donde estamos, en nuestra iglesia, en la escuela, en las universidades donde vamos. Imagínate si los ofrecíamos todos juntos. Seríamos una luz grande y brillante en este mundo. Pero desafortunadamente muy a menudo elegimos descuidar a nuestros dones. Elegimos descuidar nuestros dones y talentos y apagamos la llama de Cristo. Por favor, no apagas la llama de Cristo. Terminando ahora. Sé la llama de tu mundo. Sé una bola de fuego donde estés. La vida es corta. Sé una bola de fuego donde estés. No te encojas. No te rindas ante el miedo. Sigue a Jesús donde sea. El sentimiento de usar tus dones es increíble. Es increíble esa sensación de utilizar tus dones. Es como sientes muy cerca de la presencia de Dios cuando utilizamos nuestros dones para servir a su reino. Es increíble esa sensación de utilizar los dones. Cuando predico o cuando estoy enseñando a alguien, me siento más cerca a Dios. Cuando estuve en el departamento de labor o ministerio de trabajo en México, yo sentí más cerca de Dios. Cuando estuvimos en el campo misionero en España, Madrid, yo sentí más cerca de Dios. Ahora, en este momento, predicando en español, yo siento más cerca de Dios. Si sientes que tu luz está apagada, ve a Jesús. Él va a encender tu luz. Y después, toma esa luz y muéstralo en tu mundo, mientras que utilizas tus dones. Y voy a terminar con una escritura, Mateo capítulo 5, versículo 14 a 16. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Muchas gracias. Es un honor de mi vida de estar aquí predicando a ustedes y espero que este mensaje os ha ayudado mucho. Gracias.